Marta Lamas es investigadora y es feminista también. Nos está ofreciendo un libro que estoy seguro va a causar polémica, va a causar todo tipo de controversia. El libro se llama El fulgor de la noche y trata un tema que no se ha discutido con suficiente profundidad y sobre todo con información: el comercio sexual en las calles de la Ciudad de México. Marta Lamas, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Te metiste a investigar. Este es un tema del cual mucha gente habla en abstracto o de forma teórica. Tú te metiste, de hecho, a investigar, estuviste parada ahí con las chicas, ver cómo se manejaba este comercio. Y lo curioso del caso es que dices, bueno, el comercio no se debe prohibir, hay otras cosas que se deben prohibir. Cuéntanos. Sí, de hecho son dos momentos de la investigación. Uno es a finales de los años 80, principios de los 90, que fue mi observación participativa, como ya decimos los antropólogos, ¿no? Y luego tuve a lo largo de muchos años encuentros con grupos de trabajadoras sexuales independientes, que están fuera de las mafias, que no tienen padrotes ni madrotas. Y recientemente, en el 2014, a raíz de que un grupo de estas trabajadoras independientes gana un amparo en contra de la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, que estaban ellas pidiendo ser reconocidas como trabajadoras no asalariadas, que son estas personas que en la calle venden sus servicios sin que haya un patrón que les dé un salario. Y están desde los lustrabotas, los que venden jugos, el viene, etcétera. Y este grupo logra, después de casi 15 años de litigio, ¿verdad?, que una jueza resuelva que sí son trabajadoras no asalariadas y que el gobierno tiene que aceptarlo y darles su licencia. En ese momento, Patricia Mercado era la secretaria de Trabajo y me invita a conocer a este grupo. Yo conocí a algunos de ellos hacía 20 años, pero fue como para mí de nuevo volver a entrar en el tema. Y ahí descubrí, Sergio, que en este tiempo de la primera vez que yo había estado muy vinculada al tema de la lucha por el condón, el uso del condón. Sí. Eran los primeros tiempos del VIH, ¿no? Exactamente. A este momento había ocurrido algo que me parecía espeluznante, y es que se estaba mezclando en la forma en que las personas hablan de comercio sexual, el tema de comercio sexual y trata. Y parecía que todo comercio sexual llevaba a la trata, que todas las chicas que eran detenidas en los operativos eran víctimas. Entonces fue como un shock y dije, bueno, yo quiero entender cómo es que hemos llegado a esta confusión de dos cosas que son muy distintas. Yo tuve oportunidad de conversar con una muchacha que hacía table dance en la Ciudad de México. Llegaron, detuvieron a todos sus compañeros y compañeras, a ella la amenazaron, le dijeron o declaras en contra de ellos y dices que te obligaban, o entonces eres cómplice y puedes pasar 40 años en la cárcel. Ella optó por irse de la Ciudad de México, pero nos dicen que la prostitución no está prohibida en la Ciudad de México, o el comercio sexual no está prohibido, pero lo que estamos viendo es una serie de ataques en contra de quienes ejercen la prostitución, y son ataques muy fuertes, ¿no es así? Claro, esto tiene que ver con un trasfondo muy puritano y muy ideológico en contra de una sexualidad distinta, recreativa, placentera y no solamente la procreativa dentro del matrimonio. Y una de las cosas que ha pasado es justamente aquí en la Ciudad de México la fiscal antitrata, la licenciada Juana Camila Bautista, que tiene una postura religiosa al respecto, ¿verdad?, hace eso en los operativos. Vienen y de un lado ponen a las víctimas y la que dice no soy víctima entonces es cómplice. Entonces entre ser cómplice y ser víctima, muchas chicas se aceptan víctimas, aunque luego hacen todo lo posible por salirse del albergue o de donde los tengan rescatadas. Y el gran tema es que tenemos una legislación en donde la prostitución libre de personas adultas no está, digamos, penalizada, pero el lenocinio, que es sacar provecho del trabajo sexual de otra persona, es tan amplio que permite que si 3 compañeras rentan un departamento, a la que firme el contrato, porque las 3 quieren trabajar en departamento, la pueden acusar de lenona. Bueno, y a veces hemos visto casos, yo he visto casos de familiares, porque la mujer que ejerce la prostitución ayuda a su hijo, ayuda a sus papás, y ahora resulta que los papás son lenones. Exactamente. Entonces,
hay que eliminar, digamos, ese artículo del Código Penal o aceptar nuevas formas de organización del trabajo, porque muchas de las chicas que están en la calle, fue con Uruchurtu que se cerraron las casas de cita y los burdeles legalmente en la Ciudad de México. Entonces las chicas están en la calle buscando clientes que los van a llevar a hoteles. Entonces hay... Tú citas en algún momento en tu libro a Claudia Colimoro que decías que nadie puede trabajar sin protección en las calles. Necesitas a alguien que te proteja de los policías, de los borrachos, en fin. Sí, no te puedes parar en la calle. Hoy en día tú te paras en una esquina y quienes controlan el territorio, que pueden ser desde gente de la delegación, desde policías, desde la delincuencia organizada y desde las mafias y redes del comercio sexual, van a llegar a pedirte tu derecho de piso, tu cuota, todo. La mayoría de las chicas preferiría trabajar en locales cerrados, pero entonces se viene todo este tema de que es lenocinio y de que están, digamos, prohibidos los espacios cerrados. Bueno, están prohibidos porque los hoteles de Santa Fe, de Polanco, las grandes casas de lujo, tienen una forma bastante encubierta, deben de estar pagando unas multas impresionantes, ¿no? Digo, unas mordidas impresionantes para permitir, porque también hay eso, hay un comercio sexual dividido también por clases sociales. Entonces, las chicas que están en la calle en la Merced no son de la misma clase social que las que están en la Roma o en la Condesa o en Santa Fe o en el Pedregal. Entonces, hay un nivel de hipocresía alrededor del tema del comercio sexual. Hay una violación de los derechos laborales y los derechos humanos de quienes ejercen el comercio sexual. Y tenemos esta hipocresía de que, no, tú si quieres puedes, pero tú no vas a trabajar sola. Y si le pides a tu hermano que se quede en el cuarto junto por si te toca un cliente loquito, borracho, que te quiere ahorcar y tú puedes pegar un grito, ¿verdad? Puede ir 40 años a la cárcel. Más que por homicidio, a propósito. Exactamente. Entonces, el entender además cómo se fue construyendo con feministas que consideran que toda sexualidad comercial lleva a la violencia hacia las mujeres, que todo es denigrante. O sea, que cualquier prostituta es una víctima, cualquier persona que tenga algún tipo de relación por dinero es una víctima. Y no solamente eso, dicen que cómo es posible que se acepte vender el cuerpo. Oye, todos los seres humanos vendemos nuestra fuerza de trabajo con el cuerpo. Y todos, digamos, sabemos que donde trabajamos, si alguien nos organiza en el trabajo, pues quiere ganar. Los empresarios, sea en mi caso la UNAM, ¿verdad? O sea en un restaurante, en una taquería, pues en esa repartición del trabajo, sí, el chiste es sacar una plusvalía, un valor de ese trabajo. ¿Cuál ha sido la experiencia? Por ejemplo, hay países que han prohibido la prostitución y que están castigando a los clientes. Suecia, por ejemplo. Suecia y Francia está buscando llegar a ese camino. Hay otros que no. Está Holanda, por ejemplo. Alemania también. Eso es. Cuéntanos, ¿cómo han sido las experiencias? Mira, el problema, digamos, se recrudece a partir del año 2000, que Naciones Unidas hace este protocolo de Palermo en contra del tráfico de armas, droga y personas. Ahí es donde por primera vez empieza a dar esta mezcla entre el tráfico de personas con fines de explotación sexual y prostitución. Muchos países frente a ese protocolo dicen, aguas, aquí se está mezclando trata y comercio sexual. Hay países... Tú usas el término comercio sexual, dices no es precisamente prostitución. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque mira, si tú hablas de comercio sexual, hay quien vende y quien compra. Si hablas de prostitución, hay un estigma, se prostituye. Bueno, se prostituye la persona que vende, pero y el que compra, ese se invisibiliza al cliente. Entonces creo que es mucho más equitativo y más justo hablar de comercio sexual, ¿no? Entonces, además, para mí, no todo comercio sexual o no toda prostitución tiene esta connotación denigrante. Hay muchas personas que se dedican al trabajo sexual, que ganan buen dinero, que tienen buenas relaciones con sus clientes. Es decir, hay una variedad, una cantidad de grises entre el blanco y el negro, que eso es una de las cosas que más me ha sorprendido en el discurso público. La gente que es incapaz de entender que no todas las trabajadoras son víctimas, que al contrario, a veces hasta hay clientes víctimas y ellas son victimarias. Es decir, hay una complejidad del asunto. Pero regresando a lo de los países, paralelamente a eso, ya para los años finales de los 90, principios de los 2000, hay un proceso internacional que se llama el de las feministas de gobernanza. Son
feministas que han logrado entrar en los aparatos de gobierno, ¿verdad? Y con esta cosa de la gobernanza, que es gobernar con el apoyo de las organizaciones civiles y todo, logran meterse con un discurso que se llama de feministas radicales en contra de toda forma de comercio sexual y que logran tener de repente mucho poder adentro de los aparatos del Estado. Eso es lo que ocurre con Suecia. Suecia llegan a ser las mujeres feministas en el gobierno las que dicen que la manera de terminar con la prostitución, dicen ellas, ¿no?, es castigando a los clientes, como si el castigar a los clientes no afectara también a las trabajadoras. ¿Y qué ha pasado con esa experiencia? Bueno, los clientes empezaron a ir a Islandia, a Noruega, claro, a los países cercanos, y las chicas quedaron mucho más desprotegidas porque lo que estaban haciendo era ilegal. Entonces el cliente le decía, ven a mi casa, yo no me atrevo a ir a un hotel porque si me agarran, pues el rollo contra los clientes, hay multas y luego cárcel, ¿verdad? Y de repente tuvieron que empezar a ir a casa de los clientes, empezar a cobrar menos. Entonces hay un movimiento. Lo que pasa cada vez que hay una prohibición, ¿no? Se genera un mercado negro. Mercado negro. Es decir, tú mandas al clandestinaje cuando en vez de regular, prohíbes. Entonces, los países como Holanda o como Alemania empezaron primero regulando el comercio sexual y luego metiéndonos en el mismo régimen laboral que los otros trabajos. Al principio sí había una regulación especial y luego fue simplemente como cualquier otro tipo de comercio, donde se paga impuestos, donde tienen seguro social, donde tienen una serie de ventajas. Toda la problemática en Europa estuvo cruzada, y también aquí empieza a estar cruzada, por el tema de la migración. Llegan a Suecia, llegan a Holanda, llegan a Alemania, muchas de las mujeres de los países anteriores del socialismo real, digamos, ¿no? Rumanía, Polonia y demás, que claro, llegan sin documentos, ¿no? Y digamos, una política migratoria también fue esta cuestión de prohibir el comercio sexual porque era una vía de acceso. Y eso está ocurriendo en México, con nuestra frontera sur, las guatemaltecas, las hondureñas, las nicaragüenses que están huyendo de las sociedades violentas, El Salvador, ¿no?, por ejemplo, llegan a Tapachula y ¿de qué van a trabajar? Entonces empiezan a trabajar en los botaneros, a veces de meseras, a veces limpiando, y poco a poco empiezan a darse cuenta que se gana mucho más en el comercio sexual y entran allí. Y estamos teniendo una política también con respecto a estas trabajadoras migrantes bastante negativa. Tu posición entonces es que no se debe prohibir la prostitución o el comercio sexual, y supongo que sí consideras que se debe prohibir la trata, ¿no? Bueno, yo estoy absolutamente en contra de la trata. Creo que se está haciendo muy mala investigación con respecto a la trata. No se está haciendo una investigación financiera de las redes de tratantes. Yo lo que estoy viendo es que se van en contra de un table dance como si eso realmente fuera la trata. Se van contra los antros. Y además están queriendo llenar la lista de cuántas víctimas rescatadas. El gobierno de Estados Unidos, desde la época de Reagan y de Bush y demás, hizo un premio para las procuradurías que rescaten más víctimas de trata. Entonces, nuestros procuradores, ¿verdad?, tienen la consigna de que tú dame una lista de que rescataste a 50 víctimas en vez de a lo mejor a una verdadera víctima de trata. Entonces, tenemos que empezar a hablar de esto. Tenemos que entender que sí, la prostitución es legal en México, en todo el país. Lo que hay que aceptar ahora son nuevas formas de organización del trabajo que les permitan trabajar en locales cerrados. ¿Tú legalizarías el lenocinio? Yo legalizaría la organización del trabajo. Si lo quieren, el lenocinio también tiene un sentido muy estigmatizante. Así es, sí. Nuevas formas de organización del trabajo. Hay economistas que dicen eso, que una mujer que tiene un lenón, que se dedica al comercio sexual, tiene menos ataques, menos problemas. Sí. Y pero además no eso, el lenocinio se define quien saca provecho de la prostitución de otra persona. Los hijos de las trabajadoras sexuales sacan provecho del trabajo de sus mamás. Los vamos a considerar lenones. Hay un abogado, Alex Méndez, que hace todo un análisis de lo mal que está formulado el tema del lenocinio. Entonces sí hay que debatir públicamente y hay que regular nuevas formas de organización del comercio sexual. Marta Lamas, gracias por
presentarme, por permitirme leer El fulgor de la noche, el comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, de Editorial Océano. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este trabajo, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.